Ay, tú cállate. Envidiosa tú quieres enviar a todo el mundo a la casa, ridícula. Leyla, I'm watching you. Ay, el tema de hoy es verdad, se me olvidaba. Algo impresionante. Las diosas de la noche. Y que gane la mejor. África, estás en peligro de eliminación. Vicky. Estás salvada esta noche. Eres la segunda mejor de la noche. Amalara, un paso al frente. Esta noche eres la ganadora de este reto. Valeria, tú estás en peligro esta noche. Qué ganas de vivir las micrófonos de amor, lágrimas vivas en mí y oiré África, tú estás salvada. Seguiré luchando. Pero Valeria, no te preocupes porque tú también estás salvada. Soy una drag latina, una diva que domina, que se cuide la vecina cuando mis caderas muevan a la gelatina. Soy una drag latina, hoy te cambio la rutina con talento y esplendor. Una diva fina, drag latina. Esta soy yo, drag latina, soberbia que soy, drag latina, esta soy yo. Drag latina. Ay, ¿qué les puedo decir? Espectacular, pero triste porque una de mis hermanas se accidentó, pero como la puta es asistente... Ay, Dios mío, yo no puedo decir la palabra esa. Ustedes le ponen el pito. Pero como esta servidora es una asistente médica, entonces yo indiqué que mira qué torniquete, que no sé qué cosa, porque la puta se desangraba. Ay, sí, porque sabes que tenemos que dar lo mejor de todo. Mira, te tienen enjaulada. Estás enjaulada. ¿Qué te pasa? ¿Qué sorpresa va a haber hoy? Siéntense aquí conmigo. ¿Cómo se llaman los pajaritos que cantaban bien lindo y lo ponen el ruiseñor? Ay, mi amor, gracias. No empecé. Los canarios también. ¿Cómo están mis pajaritos lindos el día de hoy? Divina. Sí. Súper. Oigan, Seguimos pues, 6, pero bueno. No, pero ya estamos aquí con las 6 que van en la competencia, pero durísimo. Y a todas las muchachas que quedaron aquí, todas son fabulosas. La verdad que ha sido muy, muy, muy emocionante cada momento. Yo de verdad que me lo estoy gozando, me lo estoy disfrutando mucho. Y me toca decirles el reto del día de hoy, que tiene que ver con algo muy controversial para casi todas las personas, porque obviamente muchos creemos en distintas situaciones. No, yo soy real. Yo nomás creo en lo que veo y en lo que sé.
En mi caso, yo creo en un poder superior, por ejemplo, y yo me aboco a ese poder superior, ¿no? Y pues el tema es vírgenes del mundo. ¿No? Que todo esto es místico, etéreo, todas las vírgenes nos las ponen como unas, pues son unas diosas al final, con muchas coronas, unos vestidos impresionantes y pues la verdad es que tienen mucho de dónde cortar. Pero independientemente de eso, en el 2020 vivimos una situación bastante terrible que es la pandemia y que por supuesto eso nos hace creer en lo que uno siente, a lo que uno se aboca. Y pues a mí me encantaría que la gente conociera de ustedes un poquito eso, en qué creen, no sé quién quiera compartirnos si tiene una religión en particular o alguna anécdota que tenga que ver con esto del misticismo. Yo sí, yo soy católica, crecí con eso, mi familia cree mucho. De hecho, yo antes acostumbraba a hacerle los altares a todas las gentes de mi pueblo. Wow. Y ahí andaba peleándome y decían, oh my God, estaba ocupada y ahí andaba yo buscando las telas. Y soy mi perra para hacer los altares. Pero además, déjame decirles que, bueno, obviamente en México todo esto de los altares tiene mucho que ver con nuestra cultura y, por supuesto, con el catolicismo en nuestro país, en México y, por supuesto, en Latinoamérica. Pero independientemente a alguno le ha pasado alguna situación pues etérea, porque por ejemplo a mí me ha pasado que a veces digo, Dios mío, es como un milagro lo que me ha pasado y no doy crédito porque en ese momento es cuando yo dije, sí tengo fe, porque yo dejé de creer en una religión que yo profesaba, porque el mismo ser humano pues no me dio lo que yo necesitaba, pero al final somos seres humanos. Pero yo pienso que por lo menos yo hice mi primera comunión y todas esas cosas, porque mi mamá siempre mi familia me Inculcó eso, pero yo pienso que yo no creo en nada escrito, porque en algo escrito lo puede escribir cualquier persona. Yo sí creo en energías positivas, en el universo. Sé que hay algo supremo. Exacto, un poder superior, está lo bueno, está lo malo, pero yo siempre me enfoco en dirigirme al universo. ¿Verdad? Uno cuando uno está mal, uno dice, ay, Dios mío. Sí, es verdad. Ay, Dios mío. O para todo, pues. Para todo. Ay, Dios, ayúdame. Pero realmente para mí la palabra Dios no tiene que ser ese ser que ponen en los altares, en las iglesias, en las revistas, en los periódicos. Todas esas cosas para mí es alguna energía. Y mi mamá se crió católica, mi familia es católica, pero yo pienso que más allá de creer las cosas de un libro y escritas, yo pienso que las cosas tú las tienes que desear de corazón y tienes que ser una buena persona. La energía que si tú la tienes positiva en tu corazón, te va a responder. Claro. Yo vengo de... Oh, perdón. No, dime. Yo vengo de una familia muy católica. Mi mamá principalmente es de la que yo le digo, ay, ma, va a la iglesia otra vez. Es muy católica. Mi mamá, haz de cuenta que se va y se mete se muere alguien, llamen a doña Julia. Mi mamá se llama doña Julia. Para que rece el rosario. Para que rece el rosario. Para que rece el rosario, que lo pierda. Entonces, es de que llamen a doña Julia. Y mi abuela y mi mamá pues son de que andan en el rosario y todo. Mi familia es muy católica. Y yo fui... Creo en el universo, creo en la naturaleza, pero no creo en Dios. Creo en Dios. Y yo fui desde chiquilla, yo tengo mi comunión. Fuiste monaguillo. Mi confirmación. Fui monaguilla por 4 años. Ay, Dios. Yo fui al seminario. Estaba casi a punto de serme madre. Sacerdotisa. Ajá. O sea, de la iglesia. Y cuéntame un poquito tú, Anika, que vienes de un país donde hay tantas religiones en conjunto. Es que mi país es complicado estar como que en una religión. La gente hace de todo, la gente hace brujería, espiritismo, se le monta el muerto, se le sale el chamuco, la gente después va a la iglesia y se tira y le llora a la Virgen. Eso es difícil. Mi país es comunista, es socialista, es una dictadura, ¿me entiendes? Por eso es que yo me fui, por eso me salí. Claro. Entonces, yo siento que la vida me dio un regalo muy grande, que fue tener la oportunidad que no tienen millones de gente de mi país de poder llegar acá y llegar viva, porque fue una travesía horrible. Y yo no sé, es como que yo siento que desde entonces quizás sea cristiana,
porque me he quedado como que ya yo solo tengo a Dios en mi corazón. Claro. Tú, Leyla, a ver, cuéntanos. Yo creo en un ser supremo. Claro, yo creo que todos nosotros, porque al final somos seres, pues, que nos cuesta mucho creer en el ser humano, en general en todo, porque somos muy golpeados socialmente. Pero la realidad es que qué bonito verlas, que son personas que creen en algo positivo, en el universo, en Dios, en la Virgen. Y en este caso del tema de hoy, quiero ver esas vírgenes que aunque no crean en ellas, pues también artísticamente hablando, son muy buenos ejemplos para que ustedes puedan lucir esta noche espectaculares. Me encanta tener este tema emocional con ustedes cada día porque pues ya a mí sí me gusta la idea de conocerlas a profundidad como mucha gente y pues ya se está acercando el final. Las emociones se están llevando a flor de piel. Imagínate las emociones de nosotros que nos salvamos. Ya con haber llegado aquí hasta este episodio me siento muy contento, me siento muy tranquilo. Pero pues ya que sea lo que Dios quiera, la verdad, ya. Por cierto, África, ¿cómo está tu dedo después del accidente? Estoy muy bien. Ya lo puedes usar. Pues nomás fue un pequeño gasto. Pero bueno, todo se resolvió, todo feliz, todo bien. Y ahora nos vamos a alcoholizar. Ya casi te perdí su fuera. Ya casi se fue. Hello, chicas. Hello. ¿Cómo están? Vengo en plan... milagro que tú vienes. No se confíen. Vengo en plan de señor, de macha. Así es que póngaseme perras esta noche. Y si a ti te dieran a elegir quién se tiene que ir, Vicky se tendría que ir. ¿por qué? Yo. Oh, estás de perra. ¿Por qué crees que Vicky no debe continuar en la competencia? Los jueces quieren vestuarios y han pedido challenge y yo les he traído eso y les traigo aún extra más. Y yo pienso que las que están aquí, muchas traen cosas que no están perfeccionadas. En pocas palabras quiere decir que unas vienen bien garrosas. Bien piojas. Vienen muy piojas, muy pobretonas. Estamos hartos de gente básica que usa lo mismo, repetidos vestuarios quemadísimos. Yo siempre he dicho que actitud mata paquete. Sí. Tú puedes ir a un pageant pobrecita, pero vas limpia, exacta, que no haya por dónde cogerte y te llevas la corona. Te gastas $10,000, vas forrada en piedra, mami, te dejan pegadísima. ¿De qué vive ella? De los chismes. Ella no hace ni show. Ella solamente habla de chisme, porque esa es su vida. Yo tengo tanta producción como tú. Creo que tú y yo tenemos más o menos el mismo estilo de producción que estamos trayendo, porque mi producción está muy buena. Sí. Pero después yo salgo así tiesa, que parece que voy para el paredón, que me va con una pistola en la cabeza, y yo no me puedo molestar porque ella que está saliendo simple, esté ganando. Te lo digo, tienes que despertar porque el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿ok? Yo he visto como muchas que llevan guerrero, como dice África, y son las ganadoras. La actitud de esas personas matan cualquier vestido carísimo de $5,000. Ya. De nada te sirve comprarte muchas cosas caras si no las sabes vender ni postar. Ya. ¿Me entiendes? Las cosas no te hacen. Tú haces las cosas. Todas mandan a hacer sus cosas en vez de hacerse las feas. Si fueran perras, dijeran yo coso, yo pego, yo hago y soy una 13. Exacto. Yo coso, yo peino, yo hago mis outfits, yo pego piedra, yo hago todos mis vestuarios, yo hago todo. Soy 13. Y aparte les doy show. Es un espectáculo que le estamos brindando a miles de personas que está esperando para ver el Pero a veces no hay espectáculo, hermana. Todo el mundo tiene diferentes tipos de drag. Correcto. Sí, todos, pienso yo que todos tenemos diferentes tipos para mí de drag. Para mí el drag de África, la verdad, para mí el drag de África se me hace como de una persona que, ¿sabes qué, mana? Viene un diseñador perrísimo, te va a cambiar. Quédate fijada. Vamos a tomar fotos, que te ves espectacular. Editorial. Como que no es algo que digas, oh, nomás te impresiona la altura. No siento que... Hasta ahí. Párale de contar. Porque yo conozco a mi hermana y mi hermana tiene 2 pies izquierdos. Oye, estas no ya se sabe traían bailar, ganas, ¿eh? O sea, no sabe hacer muchas cosas. Ya se lo traían guardados de Es eso. porque no me han visto en acción a veces. Ay, hermana, yo te he visto. No, no es lo mismo hacer, no es lo mismo siempre hacer a Selena y hacer de todo tipo de show. No es lo mismo.
ser una artista, ya con tal de que te maquilles, ya con tal de que peines, ya con tal de que hagas cosas, ya eres un artista. Ese es tu talento. Entonces, las perras se demuestran en el escenario, no puro bla, bla, bla. También Valeria, Vicky, uña y mugre. No sé quién sea la mugre, la verdad. No, exacto. Es que lo que pasa es que, como tú dices, O sea, que estás hablando de Leyla. Bueno, un poquito, la verdad. Sí, a mí sí, porque a mí sí me molesta. Bueno, discúlpame, mi amor, pero tú has estado en el bottom 2 veces y yo ni siquiera... No, literal, y yo no lo voy a negar, que bailas, bailas. Eso nadie te lo niega, mi amor. Pero lo que tú tienes que aprender es también que tú eres mucho bla, 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 que te das que sí, que yo aquí, punta acá. Eso cae mal, hermana. Discúlpame. Bueno, mi amor. Eso a mí no me gusta eso, porque bueno, tu esencia es como que muy pesada. Eso es mi personalidad. Y verdaderamente eso a mí no me parece pero bien. Es mi personalidad, en aspecto, yo pienso que uno tiene que si tú tratar te de sientes ser uno. ofendida, bueno, dices tú. No me siento ofendida. Es mi personalidad. No me siento ofendida. Es mi tu personalidad y la respeto durante todo el concurso. Y quien de verdad, en realidad me conoce, sabe que cuando yo soy pesada, sí, y no soy mamona, soy mamoncísima. ¿Por qué será que siempre no es interactiva, hermana? ¿Qué pasa contigo? Pero lo hago en broma. Si me caes bien, voy a contigo. Si no contigo, porque de verdad me caes mal o no me interesa. Entonces yo te caigo re bien. Pues Leyla es un poquito culera, pero pues ahí se le quiere 2 que 3. Fíjate que yo siento de que... Yo quiero que se vaya a la África porque se vaya a curar su dedo, mi hermano. ¡Búrlate! Tienen miedo. Ay, ¿A qué huele? No, hermana, no, la verdad el miedo no existe, no creo. ¿Y tú, Valeria? Cualquiera que se vaya. En mi caso, yo creo que a Anika le hace falta mucho desenvolvimiento escénico y le hace falta mucha pasarela porque ella es muy tiesa y eso es lo que yo he visto en mi punto de vista. ¿Qué le digo, hermano? O sea, en pocas palabras, Anika sería como una foca que nomás se tira y... Una estafa. O nomás sí. Nomás tiene el cuerpo. Nomás el cuerpo de foca. Pero va para la yugular. Durísimo. Quedé como mosca en la pared. ¿Quién voy a decir? Doy cámara, doy drama, vendo buenos looks. Entonces, Gracias por tu... África no es muy querida. Mira, es que aquí, yo digo que somos Mariah lo hipócritas dijeron. y la gente se va a dar cuenta que tan hipócritas somos una. Porque aquí somos unas diosas bellas, te quiero, te amo. Bueno, sigan con sus hipocresías, ¿verdad? Sí. Que esta noche Varias. queremos ver lo mejor de ustedes. Aquí en Drag Latina, todas somos perras. Aquí, de cualquier malla, sale un ratón. Aquí todas somos bien perras. Así es que, pues felicidades Gracias. y good luck tonight. Gracias. Nos vemos luego, hermana. Gracias. Que te pierdas en el escenario. Gracias por abrirnos los ojos. Después. Un abrir. Bye. Bye. Muy difícil. Esta competencia está muy reñida, las niñas son muy perras, una tras de otra, se quieren arrancar los pelos hasta de la panocha. Pero pues, ¿qué más podemos hacer? Hay que darle, hay que estar ahí, hasta que le caigas. Muy buenas noches, bienvenidos a Drag Latina, una edición más donde 6 queenas se van a pelear en este escenario, a entregar todo, están listas, preparadas para dar lo mejor de sí y ser la nueva Drag Latina. Así que, pues bueno, tenemos un concepto muy diferente, muy especial, algo celestial, algo virginal, así que pues ya se imaginarán lo que nos están preparando las chicas. Quiero saludar esta noche a nuestro jurado que viene de luces, como siempre, brillando, a brillar, muchachas, ¿cómo están? Mi querida Nicky, ¿cómo estás, mi amor? Bien, Bienvenida. aquí vengo como siempre, bien afilada. Ya saqué filo a los cuchillos, así es que en este programa vale más que se pongan bien perres, porque si no, que ni se confíen. No se confíen, ya escucharon, las chicas lo tienen clarísimo porque programa tras programa, Miss Nicky se ha encargado de asegurarse que no deben confiarse. Mi queridísima Connie Peña, guapísima. Gracias, hermosa, igualmente, pues aquí venimos a brillar.
Pero no solamente nosotras, también las queenas, que sí está intensa la competencia, todo el drama que está pasando aquí, allá en la casa también, pero contentas y a ver qué es lo que nos traen el día de hoy. Perfecto, pues muy blanca, muy virginal. Vienes como que ahora el concepto es virginal, muchachas. Así que, Fedro, mi amor, encontraste negro. Ciertista, seria, segura. 8 por 40. 8 por 40. Bien seria. No, la verdad igual, muy emocionado porque la semifinal va a estar muy complicada. Tuve la oportunidad de hablar con ella sobre toda esta situación del tema del día de hoy y me emocionaron. Qué bueno, pues bueno, yo ya por ahí medio eché ojito y no alcanzo a ver bien porque quiero que sea sorpresa como para todos, pero de verdad los trajes están espectaculares. Cada vez es más difícil para el jurado tomar una decisión porque todas están dando el 100%, así que no se hable más porque yo ya quiero verlas aquí. Luces, cámara y a brillar. En esta ocasión me quise inspirar en la chapa de lo que es la Virgen de Guadalupe, dorada. Estoy pintada completamente dorada, toda mi ropa es dorada. Tengo un tocado dorado, tengo el pelo bastante dorado. Siempre tengo una sorpresa que darle a todo el público y al jurado. Así que cuando me quito mi vestido, estoy desnuda. Pienso que no es una falta de respeto, pienso que es algo innovador, pienso que es algo muy mío y ese es mi personaje. No lo hago con ninguna falta de respeto, me encanta mi cuerpo, me encanta que estoy toda pintada de dorado. Y simplemente es un poco fuerte para la vista de muchas personas, pero para mí esto es arte. Vírgenes, ¿verdad? Bueno, este un capítulo un poquito difícil para mí, ¿verdad? Por cuestiones personales, pero se trata de hacer lo más que se puede, cuidando, ¿verdad? Con todos los detalles en cuanto a la religión se refiere. Mi vestido está confeccionado, ¿verdad? En tonos dorados. Mi tocado, ahorita la verdad que sí me duele bastante la cabeza diciendo que el cuello casi se va a caer a la mitad porque está súper pesado este tocado, ¿verdad? Y más aparte la cola que estoy llevando atrás. Espero que se entienda, ¿verdad? Lo que es la Virgen de los Lagos, ¿verdad? Pero trate de cuidar las imágenes y esperemos que se entienda y a ver qué pasa. Pues mana, las vírgenes tú, ya que ni de virgen no tengo ni los oídos, porque hasta en el oído me meto un hisopo, hija. ¿Cuánto tú crees, cuántas libras tú crees que iba a cargo en el cuello en esos momentos? No, mija, si ya no quedé con tortícolis, porque verdaderamente. Pero la verdad que me siento bella, me siento
que lo estoy dando todo. Me siento virgen, me siento Calcuta, porque obviamente una madre de casa. Estoy brillando, pero es que mira, mami, mira cómo me veo, mami, este brillo hasta que... Mami, ese brillo ni en tu casa, mija. Pero me siento bella. Ahí está, chicas, el resultado. Ustedes decidirán si me queman o no me queman. Pues ya, esa es decisión de ustedes, madres. Muchas veces en la vida no tenemos el apoyo total de nuestros padres como quisiéramos. En mi caso, tengo a mi madre que me ama, me apoya, me acepta como soy. Soy la Virgen de la Caridad del Pobre, la patrona de Cuba, la que salió en el mar en una tempestad y salvó de la muerte inminente a los 3 Juanes en la barca. Yo soy la patrona de Cuba. Gracias. Mi madre es muy devota de la Virgencita de la Caridad del Cobre. So, para mí es de verdad muy importante hoy, con mi arte, desde lo que hago, poder decirle a mi madre, gracias por todo y mira aquí, lo que tú más veneras en la vida, cobrando de verdad pues como que existencia. Esto es para ti, mami, te amo. Creo que en lo especial este reto para mí es uno de los más importantes en toda la competencia. Para mí, desde chiquita, siempre fui devota de la Virgen de todos los dolores. Siempre fui una de las personas que siempre la admiré desde que se llegaba la Semana Santa. Hasta que un día de chiquilla me propuse hacer un traje exactamente como el de ella. Esta noche vengo posando con mucho orgullo, con mucho respeto a la Virgen de todos los dolores, con un atuendo, con una corona enorme que brilla al resplandor de la luz, también con la daga que es la que daña su corazón cuando vio ver a Jesús morir en la cruz. Esta noche vengo representando a la Virgen de Guatemala, a la Virgen de todos los dolores. Vengo representando a toda mi gente de México. ¡Viva México, señores!
Y hemos decidido que la ganadora de este challenge y está salvada es la ganadora del reto de la semifinal y que va a la final es Vicky. La Sandra sí está llorando de verdad. Gran interpretación. Desde que apareciste allá, parecías un muñequito de plástico con tu maquillaje, tu actitud, tu vestuario. Felicidades. Ya estamos en la final. Ay, estoy bien emocionada. Gané. Y perdóname, quisiera dar un reconocimiento especial a Valeria. Qué traje tan espectacular. Nos dejaste asombradas. Gracias por el esfuerzo de cargar eso que yo sé que es pesado y además corta. Felicidades, ha sido la segunda mejor de la noche. Y pasas, por supuesto, a la final. Y estás salvada. Sí. Ay, Dios, son muchas emociones, muchas emociones. La semana pasada estuve en el bottom y ahora estoy en el top. Imagínense, no quiere decir que sea top, pero es just saying. Perdón, pero quería reconocerla. Madre draga. Sí, ya. Ahora muévete, sí, ya. Muévete. Ya como quieras. Pues sí, desobedecieron a su draga madre, pero bueno, están Draga madre, excited. discúlpanos. Están... Ok, bueno. Amalara, un paso al frente. Tú estás en peligro. Estoy en peligro de eliminación. Sí. Amalara. Leyla, ¿y qué es lo que querías decirnos con tu vestuario el día de hoy? Este reto para mí fue muy complicado por el simple hecho de que cuando tú piensas en una virgen, para mí, y a lo mejor estoy en lo incorrecto, yo pienso en catolicismo. Yo no vengo de familia católica, para mí no quise, tomé este tema tan delicado porque no le quise faltar el respeto a nadie. ¿Qué es lo que quería decirte, verdad? Bueno, pues el respeto, ¿verdad? Cuando tú piensas en una virgen, ¿qué es lo que es? Veneras a un ser supremo, a alguien, un ser de luz, a alguien que, ¿verdad? Que tú crees y dices, bueno, yo voy a pedirle a esta persona que me ayude en cualquier problema o le voy a dar gracias por algo, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso y es lo que quería mostrar. Yo no creo que estés mal, ¿eh? Al contrario, aquí como ya hay demasiada calidad, son otros los puntos que hay que analizar, pero te ves hermosa, te ves elegante. Súper detalles. Te ves estilizada, te ves muy, muy linda. Y no creo que hayas estado incorrecta y bueno, es muy, muy respetable y también es de admirarse que te guste respetar, ¿no? Porque pues es un tema delicado y claro, cada quien tiene su percepción y da su propuesta y de eso se trata este concurso. Y de verdad que fue muy difícil el día de hoy. No quiere decir que no estás salvada, no te puedes salvar. Perdón, estás en peligro. Por favor, pase para atrás. Gracias. ¿Qué puedo decir, la verdad? Bueno. Yo ya voy a decir todo lo demás. Sí. Bueno. Anika, al frente. Afrika, al frente. ¿Por qué tú elegiste este atuendo? Yo lo elegí porque yo crecí con la Virgen de Guadalupe. Siempre en mi pueblo hacíamos altares y lo quise representar de esa forma, como haciéndole un honor a ella. Es algo, yo sé que es algo muy delicado, es un tema muy, ¿verdad? Pero pues quise hacer a mi forma, a mi estilo, que de eso se trata de esto, porque es un drag. Y es lo que me inspiró a mí a ser la Virgen de Guadalupe. Por eso puse atrás su altar.
¿Puedes dar una vuelta? Quisiera Sí, verlo claro una que vez más. Mira qué detalle. Gracias. Anika, ¿por qué tú elegiste vestuario? No está mal, solo cuéntanos, no está mal. Históricamente, en los medios de comunicación, mi gente ha sido muy poco representada. El cubano nunca ha contado, porque vivimos en una dictadura, en comunismo, en socialismo, donde somos tratados como animales. Por eso cuando yo vine aquí, yo dije que yo me iba a encargar de que cada semana la gente viera mi país. Y lo que yo estoy representando esta noche es mi país. Y sobre todo mi mamá, que hace 7 años que no veo y se caraventona conmigo porque ella es hija de la caridad del pobre. Y esa virgen la conocemos de ser emocional, que llora mucho. Anika. Y mira cómo se está transmitiendo a través de ti. Anika, yo te entiendo. En el estado donde vivo he conocido muchísimo de tu cultura y nos has representado en muchos momentos a tu cultura, a tu gente. Conozco a la Virgen de la Caridad del Cobre y verdaderamente sé que la gente cubana es un ícono sobre todo de la gente que sale en balsa y que logra llegar a Miami o logra llegar a cualquier lugar de los Estados Unidos para poder salir. Y lo has representado muy bien. Al igual que he visto el Tropicana en tus atuendos también y de verdad que qué bonito que nos lo compartas. Muchas gracias a ustedes. Y Anika, yo he tenido la oportunidad y el placer de conocer casi todo Cuba, que amo su gente, amo el país y es lo mejor que me ha pasado en mi vida, estar en un país tan maravilloso, con una gente tan linda, con ganas de ser libre. Muchas gracias. Y gracias, la verdad a mí me encantó cuando yo miré eso, para mí me impactó. También conozco a Cuba, conozco muy bien lo que estás proyectando y me dio escalofríos y tú simplemente estando ahí hasta llorando, hasta eso tiene mucho significado y detalle, está en ti. Ahí está parada y la verdad nos encantó, a mí me encantó. Mira, yo estoy excitada. Tienes que sentirte muy orgullosa. Muy orgullosa y gracias por de representar a Cuba, de traerlo en la sangre y de estar orgullosa de tus raíces. Tu madre debe estar muy orgullosa de ti. Ay, gracias. Y vienes al final de ella y eres parte de ella. Así que siéntete orgulloso de ser representativo de tu país. Gracias, drag hijos, hijas. Recuerden que esta noche tenemos una doble eliminación. Así es que entre ustedes dos, una más está nominada en peligro y la otra va a quedar salvada. Entonces vamos a ir con la que se salva esta noche. Y la salvada es Anika. Afrika, estás en peligro. Ve al grupo de tus compañeras. Gracias. ¿Estás bien, Anika? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, gracias, Virgencita. Gracias. Las dos salvadas pueden... Lo has hecho muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y de verdad que estoy muy feliz por traer a la patrona, a la Virgen de la Caridad del Cobre y esta victoria de haber, gracias a ese look, pasado a la gran final. Se la dedico a mi mamá. Mami, I love you. Cuidado. Tu momento es hoy. ¿Preparadas para triunfar? A brillar, mis amores. Amor, tranquilo, no te voy a
molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo ves. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Ok, chicos, hemos tomado una decisión. Realmente aún sigue tan difícil todo esto, pero esto así es y así va a ser. Esta noche tenemos doble eliminación y hay una salvada, pero antes queremos que mis compañeros despejen sus dudas. Transmitieron muy bien, caminado, la manera que estaban interpretando la música, tirando agua, haciendo show, que es lo que queremos ver. Desde la pose final hasta la manera de que te comes la cámara, todos esos detalles es lo que queremos ver en Drag Latina. A mí me encanta, bueno, las tres, de verdad, estoy muy emocional porque de verdad que me emociona mucho. África, ¿qué te puedo decir? La representación de México aquí, imagínate, yo como mexicano, pues también te lo quiero aplaudir y agradecer. Me hacen vibrar, me hacen sentir tantas cosas. Leyla, elegante, con tu expresión corporal. África, pues bueno, con la estatura, con tu porte, súper linda. Y pues felicidades a las tres y mucha suerte. Drag Mother. Entonces, este no es el final para las dos que se vayan. Esta es una puerta más para su carrera artística y que nos han demostrado ser las mejores en cientos y cientos de drags que audicionaron para estar aquí en el Drag Latina. Éxito a donde quiera que vayan. Y la que pasa a la final y automáticamente las otras dos quedan eliminadas. La que continúa en la competencia es la gata bajo la lluvia, Amalara. Ya somos top 4, Puerto Rico. Esto es para ustedes, para mi familia, para mis amigos, para mi gente latina. Gracias por confiar en mí, gracias por darme esas buenas vibras desde Puerto Rico, desde todo el mundo que vaya a mí. Los quiero mucho, los amo, así que nos vemos en la final. Felicidades. Extraordinaria. Felicidades, hermano. Siento que me la Ay, perdón, me estaba matando. Leyla, África,
Felicidades por llegar hasta aquí. No sé si quieren decir algo. Muchas gracias por esta oportunidad. De antemano le quiero dar muchas gracias a toda la gente que está allá afuera apoyándome, a mi familia. Les agradezco de corazón. Y recuerden que siempre, siempre voy a estar para todos ustedes. Recuerden que soy afriquina, la reina de la noche. Esa actitud, maravilloso. Y se va la Latina de la casa de Mariah. Chicas, las amo. Denlo todo y que gane la más perra. Te amo. ¡Bravo! Está llorando también. Para que vean que las malas tienen sentimientos también. La verdad es tan difícil tomar estas decisiones, pero Que no se confíen. no se confíen. Y saben que lo más importante, viene lo mejor, porque todas van a brillar, muchachas. Nos vemos la próxima. Drag Latina, esa soy yo. Drag Latina, soberbia, esa soy. Drag Latina, perra, esa soy yo. Yo hago lo que quiero, yo no tengo miedo. Maquillaje, me pinto el pelo, yo hago lo que quiero. Ya sabes muy bien quién soy, fabulosa, la soberbia, la más perra soy. Traigo rojos mis labios, los tacones más altos, me gusta ser el centro de atención. En la disco bailando, para todos brillando, te entrego el corazón. Soy una drag latina, una diva que domina, que se cuide la vecina cuando mis caderas muevan a la gelatina. Soy una drag latina, hoy te cambio la rutina con talento y